A los 65 años, Margarita Peña tenía dos opciones. Podía seguir haciendo lo mismo que había hecho durante más de 2 décadas, o podía arriesgarse. Podía continuar limpiando baños, tallando pisos y lavando platos durante los fines de semana, o podía tomar una pequeña cantidad de dinero y tratar de construir algo que fuera suyo. El dinero no era mucho. Eran 6.400 pesos. Para algunas personas, quizá no significaran demasiado. Pero para Margarita, que vivía prácticamente al día, aquel dinero representaba una oportunidad. Una oportunidad que podía desaparecer rápidamente si lo gastaba. Una oportunidad que podía convertirse en el comienzo de algo diferente si sabía utilizarla. Y Margarita decidió arriesgarse. Lo que todavía no sabía era que aquella decisión, tomada en la intimidad de una pequeña vivienda de la Ciudad de México, terminaría cambiando la vida de toda su familia. Porque unos cuantos chiles en nogada, una vieja receta familiar y el deseo de dejar de trabajar para otros serían suficientes para comenzar una historia que nadie de los que la rodeaban podía imaginar. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, hay que regresar al principio. A la época en que Margarita todavía no tenía un negocio. Cuando lo único que tenía era trabajo. Mucho trabajo. Y muy poco dinero. Durante años, Margarita había aprendido a levantarse temprano. Muy temprano. Cuando la ciudad todavía estaba despertando, ella ya estaba trabajando. El agua fría le entumecía los dedos. Las articulaciones le dolían. La espalda comenzaba a quejarse después de horas de esfuerzo. Pero Margarita seguía. Tallaba pisos. Limpiaba baños. Lavaba mesas. Recogía trastes. Y hacía todo aquello que muchas personas prefieren no mirar. Trabajaba durante los fines de semana en un restaurante elegante. Un lugar donde las mesas brillaban, los pisos estaban impecables y los clientes podían sentarse a comer sin pensar en quién había limpiado todo después. Margarita era una de esas personas que hacían posible que aquel lugar funcionara. Pero su trabajo casi nunca era visto. Su presencia importaba solamente cuando algo estaba sucio. Y cuando todo quedaba limpio, ella desaparecía de la escena. Durante 23 años hizo prácticamente lo mismo. No porque fuera su sueño. No porque le gustara pasar los fines de semana limpiando. Lo hacía porque necesitaba hacerlo. Margarita era viuda. Su esposo había muerto después de padecer insuficiencia renal. Y aunque había quedado un departamento que ambos habían conseguido con mucho esfuerzo, la muerte de su marido también había significado que Margarita tendría que continuar adelante por su cuenta. A los 65 años, no tenía grandes ahorros. No tenía inversiones. No tenía dinero guardado en un banco esperando el momento adecuado. Vivía con lo que ganaba. Y cada peso tenía que estirarse lo suficiente para llegar al siguiente gasto. Pero Margarita no vivía sola. En aquel pequeño hogar también estaban su hija Jennifer y su nieto Manuel. Jennifer tenía 35 años. Era madre soltera. Y también trabajaba en el mismo restaurante donde estaba su madre. Pero su situación laboral tampoco era estable. No siempre tenía turnos. No siempre la llamaban. Dependía de que hubiera suficiente trabajo. De que faltara personal. De que hubiera muchos clientes. Y cuando no la necesitaban, simplemente no había turno. Así transcurrían los días. 3 generaciones compartiendo un mismo hogar. Margarita, Jennifer y Manuel. 3 personas intentando salir adelante. 3 vidas diferentes, pero con el mismo problema. El dinero. Había que pagar el gas. La electricidad. La comida. El transporte. Los gastos de la escuela. Y cualquier imprevisto podía hacer que todo se complicara. En aquella casa, hacer que el dinero alcanzara era una especie de matemática invisible. Había que sumar, restar, dividir. Y, sobre todo, evitar que apareciera un gasto inesperado. Manuel tenía 17 años. Estudiaba la preparatoria en un sistema abierto. Y ayudaba en casa siempre que podía. Todavía era un adolescente.
Todavía tenía mucho por delante. Pero también podía ver lo que ocurría alrededor suyo. Veía a su madre trabajar. Veía a su abuela trabajar. Y entendía que en aquella familia nadie podía darse el lujo de quedarse esperando a que las cosas mejoraran por sí solas. Hasta que una mañana ocurrió algo diferente. Algo pequeño. Algo que parecía rutinario. Pero que terminaría convirtiéndose en el punto de partida de una nueva vida. El teléfono de Margarita recibió una notificación. Era el aviso de un depósito. Su pensión del bienestar. Margarita acababa de recibir 6.400 pesos. 6.400 pesos. No era una fortuna. No iba a resolver todos los problemas de la familia. No iba a convertirla en una mujer rica. Pero era dinero que podía utilizar para algo. Margarita miró aquel dinero. Y seguramente pensó en las necesidades que tenía. Podía gastarlo. Podía guardarlo. Podía utilizarlo para comprar cosas para la casa. Podía dejarlo reservado para cualquier emergencia. Pero entonces recordó algo. Una receta. Una receta que había aprendido dentro de su familia. Una receta que llevaba consigo desde Puebla. Una receta que sabía preparar. Y entonces tuvo una idea. Una idea sencilla. Pero arriesgada. Cocinaría para vender. Margarita llamó a Jennifer. Después habló con Manuel. Y les contó lo que estaba pensando. Quiero cocinar. La idea probablemente sorprendió a los dos. Porque una cosa era cocinar para la familia. Y otra muy diferente era cocinar para vender. ¿Para vender? Podrían haberle preguntado. Y Margarita tenía clara la respuesta. Sí. Para vender. No iba a comenzar con un restaurante. No tenía un local. No tenía empleados. No tenía publicidad. No tenía una gran cocina comercial. No tenía una marca conocida. Tenía solamente sus manos. Su experiencia. Una receta. Y una pequeña cantidad de dinero para comenzar. Y entonces apareció otro detalle que podía jugar a su favor. Era temporada de chiles en nogada. Los mercados de la Ciudad de México comenzaban a llenarse de granadas rojas. Las nueces de Castilla aparecían en los puestos. Los ingredientes estaban disponibles. Era el momento perfecto. Margarita tomó la decisión. Y junto con Manuel fue al mercado de la Merced. Caminaron entre los puestos. Buscaron chiles poblanos. Carne de cerdo. Carne de res. Frutas. Almendras. Piñones. Duraznos. Plátano macho. Nueces. Crema. Queso. Jerez. Granadas. Todo lo necesario para preparar el platillo. Y entonces comenzó la verdadera apuesta. Regresaron a casa. La cocina se encendió. Margarita comenzó a trabajar. Limpió cuidadosamente los chiles. Preparó el relleno. Picó la fruta. Mezcló los ingredientes. Equilibró los sabores. Preparó la nogada. Y poco a poco, los primeros chiles en nogada comenzaron a aparecer sobre la mesa. Eran caseros. Eran tradicionales. Y estaban preparados por una mujer que llevaba toda la vida cocinando para su familia. Pero todavía existía un problema. Margarita podía cocinar. Pero nadie sabía qué estaba vendiendo. Y si nadie sabía, nadie compraría. Fue entonces cuando Manuel tuvo otra idea. Utilizarían las redes sociales. Tomó su teléfono celular. Creó una cuenta de Instagram. Otra de Facebook. Y después creó un grupo de difusión para los vecinos. El nombre sería sencillo. El sazón de Doña Maggie. Manuel tomó fotografías. Buscó la mejor luz. Enfocó los chiles. La nogada blanca. Los granos de granada. El perejil. Y escribió un mensaje. Chiles en nogada tradicionales. Hechos por manos expertas. Pedidos para el fin de semana. Precio,
250 pesos. El mensaje fue enviado. Y entonces, comenzaron a esperar. Al principio quizá parecía que nada iba a pasar. Un teléfono sobre la mesa. Una cocina pequeña. Unos cuantos platillos. Y una familia esperando. Hasta que, el teléfono vibró. Un pedido. Después otro. Y otro. Los vecinos comenzaron a responder. Las personas de los edificios cercanos comenzaron a preguntar. Y el rumor llegó hasta el personal médico del hospital que estaba frente a la zona. Enfermeras. Médicos. Trabajadores. Personas que habían escuchado hablar de aquellos chiles en nogada. Y comenzaron a llegar los pedidos. Margarita cocinaba. Jennifer ayudaba. Manuel anotaba. Uno tras otro. Los recipientes se llenaban. Y la cocina parecía hacerse cada vez más pequeña. El domingo llegó. Y cuando llegó la noche, la olla estaba vacía. No quedaba un solo chile. Habían vendido todo. Habían recuperado la inversión. Y habían conseguido ganancias. Margarita había hecho algo que quizá muchos no habrían esperado de una mujer de 65 años. Había convertido una pequeña cantidad de dinero en su primer negocio. Pero aquí es donde la historia pudo haber terminado. Porque muchas personas, después de conseguir su primer dinero, habrían pensado, ahora sí podemos gastarlo. Margarita pensó diferente. Ella sabía que vender una vez no significaba tener un negocio. El verdadero reto comenzaba ahora. Tenían que hacerlo otra vez. Y después otra vez. Y después otra. Margarita estableció una regla. La pensión no se tocaba. El dinero que recibía periódicamente quedaría guardado. No se utilizaría para comprar comida. No se utilizaría para pagar gastos cotidianos. No se mezclaría con el dinero del negocio. Lo guardaba en un sobre amarillo. Y ese sobre iba dentro de una caja de latón. Era su reserva. Su seguridad. Su futuro. Mientras tanto, las ganancias del negocio tenían otra función. Crecer. Margarita entendió algo que cambiaría la historia de la familia. El dinero que genera un negocio no siempre debe utilizarse para vivir mejor inmediatamente. A veces tiene que regresar al negocio. Comprar más ingredientes. Mejorar la operación. Ahorrar. Prepararse para una emergencia. Y después, crecer. La venta de chiles en nogada continuó durante la temporada. Pero después llegó una pregunta inevitable. ¿Qué podían vender cuando terminara la temporada? La respuesta estaba en la propia cocina de Margarita. Comida casera. Guisados. Comida corrida. Platillos tradicionales. Lo que la familia sabía hacer. Y entonces dieron el siguiente paso. Rentaron un pequeño local. No era grande. No era lujoso. Pero tenía algo que ninguno de los lugares donde Margarita había trabajado podía ofrecerle. Era suyo. O, al menos, era el resultado de su propio esfuerzo. El negocio conservó el nombre. El sazón de Doña Maggie. Y las puertas se abrieron. Al principio llegaron algunos clientes. Después más. Oficinistas. Trabajadores. Personal médico. Personas que necesitaban comer algo rápido. Pero que también querían algo que supiera a comida de casa. Margarita cocinaba. Jennifer ayudaba. Manuel llevaba las cuentas. Y poco a poco, las mesas comenzaron a llenarse. El negocio empezó a tener clientes habituales. Personas que regresaban. Personas que recomendaban el lugar. Personas que llevaban a otras personas. Y eso comenzó a producir un nuevo problema. Pero esta vez era un problema que cualquier emprendedor soñaría con tener. Había demasiados pedidos. Manuel comenzó a hacer entregas. Primero caminando. Después en bicicleta. Recorría las calles. Oficina por oficina. Local por local. Pedido por pedido. La bicicleta funcionaba.
hasta que dejó de ser suficiente. Cada vez había más clientes, más pedidos, más entregas. Y Manuel comenzó a llegar cansado. Entonces tuvo que decir algo que cambiaría nuevamente la operación del negocio. Necesitaban una motocicleta. Para algunos podía parecer un gasto. Para ellos era una inversión. Una motocicleta significaba hacer más entregas, llegar más rápido, atender a más clientes y perder menos tiempo. Así que Margarita, Jennifer y Manuel tomaron otra decisión. Comprarían la motocicleta. Y lo hicieron. Manuel finalmente tuvo su propia moto para las entregas. Ahora podían llevar la comida caliente a más oficinas, más rápido y a más personas. El negocio seguía creciendo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de sus clientes les habló de un local que estaba en renta. Estaba a unas cuadras, en una zona con movimiento de oficinas, cerca de importantes avenidas. Era más grande, tenía mejor ventilación y podía permitirles atender a más personas. Pero ahora la decisión era mucho más difícil. Ya no se trataba de invertir una pequeña cantidad en ingredientes. Ahora tendrían que utilizar parte de los ahorros que habían construido durante meses. Margarita reunió a Jennifer y Manuel. Pusieron las cuentas sobre la mesa. Revisaron el dinero. Revisaron los ahorros. Revisaron las posibilidades. Y tenían que responder una sola pregunta. ¿Era el momento de crecer? Margarita había aprendido a no gastar lo que no tenía. Había aprendido a separar el dinero de la casa del dinero del negocio. Había aprendido a ahorrar. Y ahora los números mostraban algo importante. Podían intentarlo. Así que dieron el siguiente paso. Jennifer tomó las riendas del nuevo local. Y decidió ponerle un nombre diferente. El Sazón de Doña Jenny. Era la continuación de la historia. Pero también era el comienzo de la historia de Jennifer como empresaria. La hija que durante años había dependido de que un restaurante la llamara para ofrecerle un turno, ahora tenía un negocio propio. La segunda sucursal comenzó a funcionar. Y nuevamente, los clientes llegaron. En menos de 3 meses, el negocio comenzó a florecer. Pero esta vez había una diferencia. Ya no eran solamente 3 personas intentando sobrevivir. Ahora podían contratar a otras personas. 2 jóvenes para apoyar durante las horas de mayor movimiento. 2 mujeres para ayudar en las mesas y en la preparación de los guisados. Compraron otra motocicleta. Organizaron mejor las entregas. Y el pequeño negocio familiar comenzó a generar empleos. La familia había pasado de buscar trabajo a crear trabajo. Y mientras Jennifer tomaba las riendas de la segunda sucursal, Manuel también estaba construyendo su propio futuro. El adolescente que había ayudado a su abuela a tomar fotografías de los primeros chiles en nogada, ahora estaba entrando a la universidad. Había elegido estudiar contaduría pública. Y comenzó a pagar sus libros con el dinero que obtenía trabajando dentro del negocio familiar. Ya no podía ayudar todo el tiempo. Tenía clases. Tenía tareas. Tenía exámenes. Pero continuaba apoyando cuando podía. Y quizás sin darse cuenta, aquella pequeña cocina donde había comenzado todo se había convertido también en una escuela. Margarita le había enseñado disciplina. Jennifer le había enseñado responsabilidad. Y el negocio le estaba enseñando algo que ningún libro podía explicar completamente, cómo convertir el trabajo en una oportunidad. Pasaron los años. Y Margarita llegó a los 70. Pero ahora su vida era diferente. Seguía entrando al restaurante. Seguía atendiendo. Seguía estando al frente. Pero ya no tenía que hacer todo. Había contratado personas para ayudar. El negocio funcionaba. Su hija dirigía el segundo local. Su nieto estudiaba en la universidad. Y los 3 habían conseguido algo que años atrás parecía lejano. Estabilidad. Margarita ya no dependía de que un patrón decidiera si tenía trabajo. Ya no tenía que pasar sus fines de semana limpiando baños ajenos.
Ahora podía cerrar el negocio los sábados y domingos. Descansar. Estar con su familia. Salir. Disfrutar. Y un sábado cualquiera. Margarita estaba sentada en casa. Tenía un capuchino de cajeta. Unos churros con canela. Y miraba por la ventana. Del otro lado seguía estando el hospital. El mismo hospital que había visto durante tantos años. El mismo paisaje. Las mismas calles. Los mismos edificios. Pero Margarita ya no era la misma mujer. Durante años había observado aquel lugar después de terminar sus jornadas de limpieza. Ahora lo contemplaba desde otra perspectiva. Ya no estaba pensando en cuánto faltaba para terminar el turno. Ya no estaba pensando en cuánto dinero tenía que llevar a casa. Ya no estaba pensando en qué pasaría si un día dejaban de llamarla. Ahora podía mirar por la ventana y simplemente disfrutar de la tranquilidad. Porque había construido algo. No de la noche a la mañana. No gracias a un golpe de suerte. No porque alguien hubiera llegado a regalarle una empresa. Lo había construido poco a poco. Una venta. Después otra. Un ahorro. Después otro. Un pedido. Después otro. Un pequeño local. Después un segundo. Y detrás de todo, había una familia trabajando junta. 5 años después de aquella primera decisión, Jennifer había conseguido comprar una casa a crédito. Manuel estaba cerca de terminar su carrera. Y con sus ahorros había conseguido comprar su primer automóvil. Un automóvil que podía utilizar para llevar a su madre y a su abuela a pasear. Mientras tanto, Margarita decidió permanecer en el departamento donde había vivido con su esposo. Para ella, aquel lugar tenía un valor que no podía medirse en dinero. Ahí estaban sus recuerdos. Ahí estaba parte de su historia. Ahí estaba la memoria del hombre con quien había compartido su vida. Y quizá por eso decidió quedarse. Porque había cosas que el dinero podía comprar, pero otras que el dinero jamás podría reemplazar. Cuando Margarita comenzó aquella aventura tenía 65 años. No tenía una gran empresa. No tenía grandes ahorros. No tenía inversionistas. No tenía experiencia empresarial formal. Tenía una receta. Tenía una familia. Y tenía una oportunidad. Y eso fue suficiente para comenzar. Pero hay algo todavía más importante. Margarita no se hizo rica de la noche a la mañana. No existe una fórmula mágica en esta historia. No hubo un golpe de suerte. Hubo trabajo. Hubo disciplina. Hubo errores. Hubo decisiones. Hubo ahorro. Hubo reinversión. Y, sobre todo, hubo perseverancia. Porque muchas personas esperan el momento perfecto para comenzar. Esperan tener más dinero. Más tiempo. Más experiencia. Más seguridad. Esperan que las circunstancias sean ideales. Pero la vida rara vez funciona de esa manera. Margarita comenzó cuando las circunstancias no eran perfectas. Comenzó cuando su cuerpo ya estaba cansado. Comenzó cuando no tenía dinero de sobra. Comenzó cuando podría haber pensado que a los 65 años ya era demasiado tarde. Y precisamente por eso su historia resulta tan poderosa. Porque demuestra que empezar tarde sigue siendo empezar. Que una oportunidad pequeña puede convertirse en algo grande. Y que una habilidad que llevamos años haciendo sin darle importancia, puede tener un valor que todavía no hemos descubierto. Margarita sabía cocinar. Jennifer sabía atender y trabajar. Manuel sabía utilizar un teléfono y organizar pedidos. Por separado, parecían habilidades comunes. Pero juntas, se convirtieron en un negocio. Y aquel negocio terminó transformando la vida de 3 generaciones. Por eso quizá la verdadera historia no comenzó con los 6.400 pesos. Los 6.400 pesos solamente fueron el combustible. La verdadera riqueza estaba en otro lugar. Estaba en la decisión de Margarita. En el momento en que decidió decir, voy a intentarlo. Porque una persona puede perder dinero. Puede perder un empleo. Puede empezar desde cero.
pero mientras conserve la voluntad de aprender, todavía puede construir algo nuevo. Margarita pasó años limpiando los lugares donde otras personas comían. Y terminó construyendo un lugar donde otras personas llegaban a comer lo que ella había preparado. Pasó de trabajar para un negocio, a construir el suyo. Pasó de esperar una llamada para saber si tenía turno, a decidir cuándo abrir y cuándo cerrar. Pasó de contar monedas para sobrevivir, a contar las ganancias de una familia que había aprendido a trabajar unida. Y quizá ese sea el verdadero significado de aquella historia. No se trata de los restaurantes. No se trata de la motocicleta. No se trata del automóvil. No se trata de la casa. Ni siquiera se trata de los 6.400 pesos. Se trata de una mujer que, a los 65 años, decidió que todavía podía escribir un capítulo nuevo de su vida. Porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero mientras tengamos una oportunidad, podemos decidir qué hacer con ella. Quizá tú también tienes algo que sabes hacer. Algo que aprendiste de tus padres. Algo que haces desde hace años. Algo que nunca consideraste un negocio. Quizá tienes una receta. Un oficio. Una habilidad. Una idea. Quizá incluso tienes muy poco dinero. Pero recuerda la historia de Margarita. Ella tampoco comenzó con mucho. Comenzó con lo que tenía. Y convirtió una pequeña oportunidad en un nuevo futuro. Así que la próxima vez que pienses, ya es demasiado tarde. Recuerda a Margarita. Porque ella tenía 65 años cuando comenzó. Y a los 70. Estaba viviendo una vida completamente diferente. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para aprender. Nunca es demasiado tarde para intentar algo diferente. Y nunca sabemos qué puede ocurrir después de la primera decisión. Porque quizá, la vida que estás esperando, comienza precisamente con aquello que hoy parece demasiado pequeño para cambiarla. Margarita tuvo 6.400 pesos. Una receta. Una cocina. Y una decisión. Y eso fue suficiente para comenzar. Ahora la pregunta es, ¿qué harías tú con tu propia oportunidad? Historias que nos enseñan es un espacio dedicado a compartir relatos, fábulas y cuentos originales diseñados para transmitir valores, lecciones de vida y conocimientos de una manera mágica y entretenida que te llegarán al corazón. Dime un hecho y aprenderé. Dime una verdad y creeré. Pero cuéntame una historia y vivirá en mi corazón para siempre. Síguenos y da clic en la campanita.